Y vamos a ir, hermanos, a Primera de Reyes en el capítulo 13. Primera de Reyes en el capítulo 13, de los versículos 17 al 18. Primera de Reyes 13, 17 al 18 en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar Primera de Reyes 13, en el versículo 17 al 18. Cuando lo encuentres me dices amén. Amén, ¿verdad? Solo, hermano, ahí, ¿verdad? Amén. Y puedes poner de pie por respeto a la palabra del Señor. Dice un hermano Samuel Fernández, dice, ¿por qué? Si yo estoy parado, ¿por qué tú no estás parado? Dice, ¿verdad? No es justo eso, ¿verdad? Voy a dar una silla, me voy a sentar para que todos estemos igual. ¿Verdad? 1 Corintios 13, 17. Amén, hermanos. Amén, amén, todo lo verá. A ver, no hay hombres hoy, ¿verdad? Son las mujeres ahí, ¿verdad? Amén, hermanos. Ahí medio, ¿verdad? Ustedes están en desarrollo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Así como nuestro hermano Polanco, ¿verdad? Cuando llega el juego de, ¿verdad? En el campamento. Dice el versículo de 1 Reyes 13 a 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. 18. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Amados hermanos, dice aquí el contexto de la historia es que Dios le había mandado al profeta, al hombre de Dios, que no comiera pan y bebiera agua. Se acercó un anciano, dice el contexto, y lo invitó a su casa. Pero dice ahí, amados hermanos, en el 17, porque por palabra de Dios me ha sido dicho. Y el 18 dice, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy un profeta, y un ángel me habló por palabra de Jehová. Amados hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Y amados hermanos, es muy importante saber que el mal entendimiento de esa doctrina no es algo nuevo. Los falsos han existido desde siempre, ¿verdad? Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Padre, te queremos pedir que tú nos ayudes en este viaje y que podamos aprender lo que dice tu palabra, no nuestras ideas, no nuestros pensamientos, pero tu palabra. Queremos escucharte, Señor Jesús. Queremos que tú nos enseñes, Padre Santo, acerca del Espíritu Santo, y queremos, Señor Jesús, aprender, Padre, para poder enseñarle a otros. Gracias. Ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a no distraernos. Quita, Señor, cualquier distracción. Ayúdanos, Padre Santo, a poder, Señor, poner todos nuestros sentidos atentos al mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte, amado hermano. Como leímos aquí en este pasaje de Primera de Reyes 13, amados hermanos, siempre han existido gente que ha mal usado la palabra de Dios. Y sabes, este mes hemos estado aprendiendo acerca de qué creemos, hermanos. Y sabes, esta iglesia es una iglesia bautista. Amén. No es una iglesia, hermanos, metodista, ¿verdad? Hay aquí a 2 cuadras, no, como a 10 cuadras, ¿verdad? Si quieres ir, ¿verdad? Ahí puedes asistir. O hay también una iglesia presbiteriana, ¿verdad? Pero por 2000 años, amados hermanos, la iglesia de Jesucristo, la iglesia bautista ha enseñado la misma cosa. Gloria a Dios, amado hermano, que eres parte de una iglesia que te va a enseñar. Te sientas bien o no te sientas bien, te sientas cómodo o no te sientas cómodo, te guste o no te guste el mensaje, porque sabes, amado hermano, la Biblia dice, si queremos agradar a los hombres, no vamos a agradar a Dios. Entonces, amados hermanos, dale gloria al Señor que tú estás en un lugar donde estamos interesados no en agradarnos a nosotros, sino en que aprendamos de la palabra. Y esta doctrina, hermanos, es la más mal incomprendida en nuestro tiempo. Como vemos aquí, desde antes han habido falsos, esto no es nuevo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, desde antes han habido falsos, desde antes, amados hermanos, han habido personas que han tergiversado la Escritura. Amados hermanos, pero
estás en una iglesia sana. Gloria a Dios, hermano, que estás en una iglesia bíblica, amados hermanos. Y sabes, tenemos que entonces tener cuidado, amados hermanos, de lo que el mundo dice, ¿verdad? Y tres cosas brevemente, ¿verdad? No quiero ahondar ¿verdad? ¿Verdad? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque hay mucho que cubrir. La verdad es de que podemos hablar de la persona del Espíritu Santo, podemos hablar del carácter del Espíritu Santo, de los atributos del Espíritu. Podríamos tener un mes completo solo para hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es un estudio largo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo breve, ¿verdad? Pero conciso, y oramos para que eso pueda despertar en ti el deseo de aprender más, ¿verdad? Y puedas ahondar más en las Escrituras. Y en primer lugar, amados hermanos, tenemos que comprender quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo, amados hermanos? Y vamos a Hechos, acompáñame a Hechos ahora, capítulo 5 y versículos 3 al 4. Hechos 5, 3. Y cuando lo encuentres, hermano, puedes decir amén, ¿verdad? Si el que está a la par me dice amén, pícale los ojos, ¿verdad? Hechos 5, 3, ¿verdad? Hechos capítulo 5, Hechos, amados hermanos, o Actos en inglés, ¿verdad? De los apóstoles, Hechos en el capítulo 5, versículos 3 al 4. Vamos a ver lo que dice aquí en la Escritura. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Otra vez, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Dice su Biblia. ¿A quién, hermanos? Subráyalo si es tu Biblia. Si no es tu Biblia, no, ¿verdad? Y si no te Biblia, hermano, qué vergüenza, ¿verdad? Necesitas Biblia, ¿verdad? Dice, le mentiste al Espíritu Santo y no trajiste cabal el diezmo, en otras palabras, ¿verdad? Ojalá que tú no seas Ananías, ¿verdad? ¿Cuántos Ananías hay esta mañana, hermanos? ¿Verdad? Ganó 500 y solo dio 10 pesos, ¿verdad? Bueno, ahí, ¿verdad? Después va a ver lo que pasó. Dice el versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has metido a los hombres, sino a quién, dice. ¿A quién, hermanos? Subraya eso. A Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es Dios. Y aquí dice el versículo anterior, le metió el Espíritu Santo. Y lo que pasa en el contexto es que vino un hombre y dijo, yo quiero vender mi tierra y yo quiero darle a la iglesia. Y la vendió en más y solo trajo un poquito. Y el apóstol está diciendo, ¿por qué mentiste, verdad? No tenías que decir que la ibas a vender, por tanto, solo hubieras traído la ofrenda. Pero dice, ¿verdad? O te lo hubieras quedado si hubieras querido. Pero le has mentido al Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, amados hermanos, en primer lugar, el Espíritu Santo es Dios. Amados hermanos, y eso está ahí, ¿verdad? El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo, hermanos, no es ¿verdad? Como un fantasmita, ¿verdad? Que podemos usar como queramos, ¿verdad? ¿Sabes, amado hermano? El Espíritu Santo como Dios entonces tiene control, tiene dominio propio, no es una fuerza, y esta doctrina es enseñada primariamente por los testigos de Jehová, ¿verdad? En la traducción, así se llama la Biblia de los testigos de Jehová, en la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y digamos, en Juan 1.1, en la Reina Valera 60 que nosotros usamos, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero en la traducción del Nuevo Mundo dice, el Verbo era un Dios, ¿verdad? Ellos le han cambiado la palabra con y le han puesto ¿verdad? Porque ellos dicen que solo Jehová es Dios, que Jesús era un ángel que se convirtió en un tipo de semidios, y que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿verdad? Que se mueve según como Dios quiere. Génesis 1.1 en nuestra Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y como un corito bien viejo que cantábamos, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice nuestra Biblia. Pero en la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras dice,
dice, y la fuerza activa de Dios se movía sobre la superficie se movía sobre la superficie acuosa, dice, ¿verdad? En la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, Génesis 1 y 2, ¿verdad? Y ellos le han cambiado muchos versículos, pero el problema es que como lo han hecho hombres, cada rato le estamos encontrando nuevos errores, ¿verdad? Y cada rato se les puede cortar la cabeza con eso, ¿verdad? Pero sabes, amado hermano, no solamente ellos, el carismatismo, aunque no lo llama una fuerza, ¿verdad? Lo usa, lo trata como un poder, y entonces lo bajan, lo suben, lo mueven, lo dan, ¿verdad? Lo inyectan en otros, lo quitan, lo ponen, ¿verdad? Tú lo puedes perder y tomar. No le dicen que es una fuerza, pero lo tratan como si fuera un trapo, ¿verdad? Hoy vamos a recibir el Espíritu Santo, dice. Si tú haces esto, se te va a quitar el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que baje hoy y que suba para allá. Y entonces aquel pobre vive bien cansado, ¿verdad? Porque lo andan de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces no dicen ellos que es una fuerza, pero lo tratan así. Y hermanos, el Espíritu Santo es Dios. Él, amados hermanos, tiene, vamos a ver otro versículo más. Estamos en Hechos, vayamos a Primera de Juan, al final de la Biblia, ¿verdad? Primera de Juan 5:7. Primera de Juan, ¿verdad? 5:7. Un libro chiquito, Primera de Juan 5:7. Va a haber pocos amenes seguramente, pero dice ahí la Biblia, Primera de Juan 5:7. A ver quién lo encuentra. Le vamos a dar el chicle cuando termine el culto, ¿verdad? Primera de Juan 5:7. Dice, amados hermanos, Primera de Juan 5:7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son, ¿qué dice, hermanos? Subraya en tu Biblia, por favor, si tú todavía tienes dudas de la Trinidad, o si por algún falso te ha torcido, ¿verdad?, la cabeza de coco. Dice, y estos tres son uno, ¿verdad? Entonces, amado hermano, Dios es uno, dice el Shema en Deuteronomio capítulo 20, ¿verdad? Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero ese Dios, esa unidad, amados hermanos, se manifiesta al hombre en tres diferentes personas, no en una fuerza. Entonces, hermanos, en primer lugar, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo tiene control, tiene poder, es una persona, amados hermanos, con control propio, con, hermanos, pensamiento propio, se duele, se siente, da, quita, no a criterio de nosotros, ¿verdad? Me daba risa porque hace 10 años en el movimiento moderno había una canción que decía, manda al fuego, dice, manda al fuego, manda al fuego. Ahora, ¿verdad? Oía que es otro hermano, bueno, ahora ya no dice manda al fuego, ahora dice, Dios, mándanos la lluvia, dice, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿verdad? Manda al fuego, manda la lluvia, ¿verdad? No se ponen de acuerdo. Hermanos, la palabra de Dios tiene 2000 años de ser predicada, así como lo está escuchando hoy. Y oramos, amado hermano, porque Dios levante predicadores que puedan seguir predicando la palabra tal y como es, ¿verdad? Y que siga así hasta que Cristo venga. Y eso va a ocurrir, hermano, con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda. Dios ha prometido perpetuar su palabra. El cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Entonces, hermanos, después que todos estos falsos se mueran, la palabra de Dios permanece para siempre. Amados hermanos, entonces, el Espíritu Santo de Dios, no sé si necesito dar otra cita, pero vaya, no lo busques, pero Mateo 28:19, en la Gran Comisión, cuando dice, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no dice en los nombres, no dice en los nombres del Padre, en los nombres del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, dice en el nombre, los menciona a los tres como unidad, porque los tres, amados hermanos, son uno. Entonces, amados hermanos, el Espíritu es Dios. El Espíritu Santo tiene poder propio, tiene dominio propio, tiene, amados hermanos, es Dios y es una persona. Entonces, tú y yo tenemos que entender, amados hermanos, quién es Él. En segundo lugar, su personalidad, ¿verdad? En segundo lugar, hermanos, es especial y única. Vamos a ver algunas cosas ahí y vamos a ir a algunos versículos. La primera cosa que el Espíritu Santo, hermanos, hace es exaltar a Jesús. Juan 15:26, si regresas conmigo al libro de Juan, al Evangelio de San Juan, en el capítulo 15 y versículo 26. Juan 15:26, cuando tengas me dices amén.
Juan 15, 26, amados hermanos, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio, amados hermanos, está hablando Jesús, de mí. Juan 15, 26, amén. ¿Ya lo tienes? Dice, Él dará testimonio de mí. Entonces, la primera cosa que el Espíritu Santo hace es exaltar a Jesús. ¿Sabes, amado hermano, en los comentarios, si tú puedes leerlo, al Espíritu Santo se le llama la persona en la Trinidad más tímida? Porque es el único que no habla de sí mismo. No encuentras tú en la Biblia un versículo donde el Espíritu Santo hable de Él. Jesús se refiere a Él mismo como Dios y como muchos atributos. Dios el Padre también, desde el Antiguo Testamento, ¿cuántos nombres tiene Dios, verdad? Pero el Espíritu Santo, amados hermanos, es el único de la Trinidad en el que no encontramos ningún pasaje donde hable de Él. Él, su principal tarea es hablar de Jesús. Y no solamente eso, amados hermanos, en el versículo de Juan 15, 26 dice, Él es el que consuela, el consolador. Por eso, amados hermanos, igual, el Espíritu Santo es Dios. En el Antiguo Testamento, amados hermanos, a Dios también tenía un atributo que se llamaba el consolador. Y ahora el Espíritu Santo es el que nos consuela. El Espíritu dice, a quien yo enviaré del Padre, Juan 15, 26, el Espíritu de, ¿qué dice, hermanos, ahí en tu Biblia? ¿El Espíritu de qué dice? A ver si me están siguiendo, solo un hermano está despierto. Gloria a Dios, hermano. Ahorita que salgamos a invitar a almorzar. ¿El Espíritu de qué dice, hermanos? De verdad. Porque no hay mentira en Él. No hay confusión en Él. Él es el Espíritu de verdad. Y amados hermanos, vamos a ver en el último punto que hay otro espíritu que se ha metido en la iglesia, que no es el Espíritu Santo y no es un espíritu de verdad. Pero Él es el Espíritu de verdad. No hay duda en Él. No hay error, no hay mancha en Él. Entonces, amados hermanos, su personalidad en primer lugar, Él exalta a Jesús. También Él convence de pecado. Estamos en Juan 16, 8. Hay unas, esas te las di fácil, ¿verdad? Unas hojitas nada más, ¿verdad, Pablo? Es que, ¿verdad? Se les pegan las hojas. Juan 16, 8. Tiene nueva la Biblia. Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El papel del Espíritu Santo es convencer también de pecado a la humanidad. Cuando tú estás ganando almas, ¿verdad? Cuando tú vienes a ganar almas y tú estás hablándole ahí y tú ganas a una persona, tú te hinchas, te inflas como sapo y dices, hey, yo gané a este, ¿verdad? Ganamos a este. Pero amados hermanos, el Espíritu Santo fue que en ese momento, a través de la palabra de verdad, según Efesios, que lo vamos a leer, al escuchar la palabra de verdad, el Espíritu Santo convenció a esa persona de pecado. Por eso, amado hermano, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no tratar de forzar o convencer, ¿verdad? Decisiones, porque Él es el que convence de pecado. La gente lo que necesita es la palabra de Dios y Él es el que convence de pecado. Entonces, amado hermano, ese es otro atributo, esa es otra característica de su personalidad. Amados hermanos, Juan 3, vayamos a Juan. Este está bueno, ¿verdad? Muchos todavía lo explicamos y vuelven a preguntar, ¿verdad? Pero dice que del agua y del Espíritu, ¿verdad? Aquí hay un coscorrón. Juan 3, 4 al 5. Miremos el contexto. Juan 3, 4. Nicodemo le dijo, ¿verdad? Quita Nicodemo, pon tu nombre. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Entonces, el contexto está hablando de un nacimiento carnal, ¿verdad? Y nacer, el versículo 5 dijo, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nazca del agua, ¿verdad? O sea, no con el bautismo, de agua como tú y yo nacimos, ¿verdad? Todo ser humano estuvo flotando en el vientre de su madre en agua, ¿verdad? Por varios meses. Tiene que ser un ser humano. Los ángeles no pueden recibir a Cristo. ¿Por qué Satanás no puede arrepentirse? ¿Te has preguntado alguna vez? Este versículo te responde, ¿verdad? Porque tiene que ser un ser humano, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el que no nace como ser humano y del Espíritu, no puede, dice, amados hermanos, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, amados hermanos, lo que es carne, ¿verdad? Pero lo que es espíritu. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo de la regeneración. Ay, ¿verdad?
¿verdad? El monitor se luego, aquí como que tele de aquellas viejas, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo de la regeneración. El Espíritu Santo es el que hace el trabajo de la santificación. El Espíritu Santo te toma y te va agarrando, ¿verdad? Venga, mijito, a ver, primero lechita, ¿verdad? Poco a poco y después carne, ¿verdad? Eso se llama santificación. La regeneración, hermano, ocurre también por el Espíritu Santo. Justificación es un trabajo de Jesucristo, Él lo ha hecho en la cruz. Pero la regeneración es un trabajo del Espíritu Santo. Él lo regenera. Hermano, el Espíritu Santo no tiene un mensaje propio. Él solo repite lo que Jesús dice. Y estamos en Juan, veamos otra vez en Juan 16, 13. Me encanta hablar doctrina. Y amados hermanos, pero, ¿verdad? Hoy es un estudio para que tú creces. ¿Sabes? Yo pensaba, esto que estamos hablando hoy es como esta columna. Es como las columnas que están adentro de las paredes, ¿verdad? Hablar doctrina da firmeza a tu vida. Hablar doctrina es una columna que te va a ayudar a no mover. Tú quieres dejar de ser inconstante, como dice Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tú quieres dejar de ser así. Tú quieres dejar de andar brincando de lugar en lugar. Aprende doctrina, hermano. Aprende la palabra. Y eso te va a dar bases. Te va a ayudar a estar firme. Te va a ayudar a no moverte. Te va a ayudar a que cuando no oigas por allá, oh, pero mire, yo oí a aquel, ¿verdad? Ah, qué bonito usted, ¿verdad? Parece que es cierto, ¿verdad? Como cuando llegaron los españoles con los mayas, ¿verdad? Y dijeron, dame tu oro y te damos espejitos, ¿verdad? Y ay, mira qué bonito como brilla, ¿verdad? Y así estás tú en la tele, así estás tú en la radio, ¿verdad? Y dices, ala, mira qué bonito habla, ¿verdad? Pero amados hermanos, tú tienes que tener cuidado con lo que escuchas, porque el Espíritu Santo, amados hermanos, solamente y solamente va a hablar acerca de Jesús. Juan 16 a 13, dice ahí, pero cuando venga el Espíritu, ¿de qué dice la Biblia? Juan 13, 16. ¿De qué, hermanos? De verdad. Él los guiará ¿a toda la qué dice? A toda la verdad, porque no habla de su propia cuenta. Él habla todo lo que oiga y os hará, estamos en el 13, 16, 13, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él va a hablar todo lo que oyere. ¿Pero oyere quién? ¿Acaso es lorito como nosotros, chismosos? No. Él me glorificará, dice el 14. Porque tomará de lo mío, Jesús está hablando, y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío. Tomará lo que yo he dicho. Él nos va a traer un nuevo mensaje. Él nos va a traer un nuevo movimiento. Él nos va a traer un nuevo avivamiento. Amados hermanos, la salvación se encuentra en la palabra de Dios a través de la persona de Jesucristo. Por eso es que el Espíritu Santo es como un porrista, ¿verdad? Que está hablando lo que Jesús habló. Y amados hermanos, por ejemplo, ¿verdad? Hoy en muchas iglesias se malentiende el hablar en lenguas, pero si el Espíritu Santo va a hablar lo que Jesús hizo, y Jesús nunca hizo eso, entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Verdad? Dice, amados hermanos, en este y en muchos versículos que su papel es solamente hablar lo que Jesús habló. Repetir lo que Él hizo. Y Jesús jamás hizo esas cosas, hermanos. Amados hermanos, entonces el Espíritu Santo iba a repetir lo que Jesús dijo. Muy bien, ya pasamos del punto 2, vamos bien, ¿verdad? ¿Verdad? Es que, ¿verdad? No desayunamos, tengo hambre. El punto 3, hermanos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad. Él, amados hermanos, exalta a Jesús, Él convence del pecado, Él hace el trabajo de la regeneración, y no pusimos todos los atributos nuevamente del Espíritu Santo, ¿verdad? Es un estudio bien general, solamente con algunos puntos importantes. El Espíritu Santo, su papel es repetir lo que Jesús dijo, ¿verdad?, en la tierra. Pero en tercer lugar, amados hermanos, entonces, para entender esto, ¿qué hace entonces el Espíritu Santo en el cristiano? ¿Será que hace que tiemble como cuando tú le echas a una lombriz sal? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Será ese el papel del Espíritu Santo? Si realmente él iba a repetir todo lo que Jesús hizo y dijo.
Amados hermanos, entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en el creyente? En primer lugar, amados hermanos, el Espíritu Santo viene, y esas son cosas que yo sé que algunos tienen duda todavía, lo oyen en la escuela dominical, lo reoyen, y después uno los va preguntando, pero mi hermano, ¿y esto? ¿Verdad? Da ganas de darle un coscorrón en la cabeza, ¿verdad? Volvámoslo a decir. El Espíritu Santo vive permanentemente. Efesios 1:13. Vayamos a Efesios. Estás en Juan. Efesios. Vayamos todos al libro de Efesios. No oigo Biblia moviéndose. ¿O nadie tiene Biblia? O... Efesios. Amén, hermano. Efesios 1:13. Dice ahí, amados hermanos, en Efesios 1:13. En él también vosotros, sabiendo. ¿Cuál es la primera condición? Oído, Efesios 1:13. Oído la que la palabra. La palabra del pastor, dice. La palabra de verdad. El evangelio de su salvación. Por eso, cuando oramos almas, tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, que damos Biblia. Y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué dice, hermano? Sobre esa palabra, esa es tu Biblia. Sellado. Sellado en la frente, en la cadera si quieres, ¿verdad? En el brazo, donde quieras, ¿verdad? En los cachetes, en todos lados, tú has sido sellado, hermano. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál es la promesa, hermanos? Dice que cuando tú mueras, vas al cielo. Dice, bueno, el contexto lo dice el 14. La promesa, ¿cuál es la promesa? Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En otras palabras, ¿verdad? En buen español. Hasta que Jesús venga, ¿verdad? Entonces, hermanos, el sello del Espíritu Santo es un sello permanente, y aquel que recibe a Cristo verdaderamente, hermanos, llueva, truene, relampaguee, se vaya, se haga, deshaga, como el hijo pródigo, hermanos, él ha sido sellado. Entonces la pregunta de todos, ¿verdad? Pero si anda mal, si se desvía, si cae, dice, ¿verdad? ¿Cómo está el hermano? Hermano, anda caído, dice, ¿verdad? Amados hermanos, si alguien ha recibido a Cristo en su corazón, él ha sido sellado. Ahora, tú tienes que estar, amados hermanos, tú tienes que haber recibido a Cristo. Ay, hermano, pues un día, ¿verdad? En un culto, ¿verdad? Yo estaba llorando y me conmoví, y alguien hizo la invitación y iba a hacer té. Pero fíjense que todavía me echo la chela, ¿verdad? Todavía me gusta el bailongo, ¿verdad? Todavía me meto talco en la nariz, ¿verdad? Yo quiero decirte algo, hermano, hoy, darte una noticia. Tú no eres salvo. Y si tú mueres hoy, vas a ir al infierno. Porque aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Disculpa, hermano, pero si tú sigues viviendo desordenadamente, tú vas a ir al infierno. Y tú necesitas ser salvo hoy. Porque si hoy en la noche viene Cristo, tú te quedas. Te quedas, mijito. Si tú sigues viviendo desordenadamente, si sigues hablando malas palabras en el trabajo, si sigues viendo basura en el celular, hermano, tú no eres salvo y vas a ir al infierno. Porque aquel que está en Cristo es nueva, hermano, es algo diferente, es nueva criatura. Entonces, hermano, ahí tiene la respuesta. ¿Qué pasó? Que el hermano no sale. Él estaba emocionado, tal vez en el campamento, en la fogata, y los coritos, ay, yo quiero, ¿verdad? Regresó y, ¿verdad? Una chela para el calor. Es que así cuando suda en el vaso, me da ganas. Hermano, tú no eres salvo y vas al infierno, ¿verdad? Y ahí en el infierno vas a tener la mayor pérdida de tu vida, ¿verdad? Hermano, necesitas a Cristo hoy, porque aquel que ha creído en Cristo ha sido sellado permanentemente. Esa es la primera cosa que hace el Espíritu Santo. La segunda cosa, Primera de Juan, estamos en Efesios, vayamos a Primera de Juan más adelante. Estamos en Primera de Juan, si ya la encontraste una vez, pues qué bueno. Tenemos Primera de Juan, en el capítulo 2 y versículo 20. Yo espero que todos lo busquen, ¿verdad? Que lo encuentren, o aunque sea, si no lo buscan, pues haz como que estás buscando ahí, ¿verdad? Mueve las hojitas nada más, ¿verdad? Para que no te mire el vecino. Tal vez Primera de Juan, aquel anda por Génesis, ¿verdad? Entonces, si está, ayúdalo, hermano, ¿verdad? Si no, también vas al infierno. Primera de Juan 2:20. Dice ahí, amados hermanos,
Pero vosotros, bueno, la segunda cosa que hacen, ¿verdad? El Espíritu Santo de un cristiano, ¿sabes? Él unge, y uso esto porque hay mucha confusión con la unción del Espíritu Santo. Vamos a ungir con el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay un servicio de unción, ¿verdad? ¿Sabes, hermano? El Espíritu Santo unge permanentemente al cristiano. Aquel que es hijo de Dios es ungido permanentemente. Mira lo que dice 2:20. Pero vosotros tenéis la... ¿Qué dice, hermano? Su reacción tuya. Yo no necesito un culto de unción, ¿verdad? Tener la unción del Santo. Y si tú lees el contexto, amados hermanos, Pablo le está hablando a cristianos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Pues sigue leyendo, no solamente él. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Amados hermanos, la Biblia dice aquí que cuando tú crees en Jesús, Dios te unge, amados hermanos, permanentemente. Y amados hermanos, pero mira lo que dice ahí el 27 más adelante. 25, miramos, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice, hermano? Vida eterna. Os he escrito eso sobre los que... Porque hay algunos que dicen que la pierdes. Pero ¿qué dice el 27? Pero otra vez, ¿qué dice? Hermano, Dios te ha ungido en el momento en que tú recibes al Espíritu Santo. Pero la unción que vosotros recibís de Él, ¿qué dice, amado? Es que el problema es de que no sabemos la Biblia. Mira, no es malo tener preguntas, pero el problema es de que no hacemos cuadro espiritual, medio venimos a escuela dominical, y por eso tenemos una de preguntas, ¿verdad? Y la Biblia, hermano, dice aquí, Él permanece en ti. Y no tenéis necesidades de que nadie os enseñe. Así como esta unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en el hermano. El Espíritu Santo te unge en el momento en que tú recibes a Cristo, y esa unción es permanente y para siempre. El Espíritu Santo, hermanos, te bautiza. Va a haber bautizo del Espíritu Santo. ¿Sabes? Tú eres bautizado permanentemente en el Espíritu Santo el día que tú recibiste a Cristo. Sí, vayamos a 1 Corintios 12:13. Vayamos a 1 Corintios en el capítulo 12, versículo 13. Sí, existe el bautizo del Espíritu Santo. Él te cubre. 1 Corintios 12:13 dice ahí en la Biblia. Cuando encuentres me dices amén. Dice, amados hermanos, ahí 12:13. Porque por un solo Espíritu, con mayúscula, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber de un mismo Espíritu. Amados hermanos, la Biblia dice aquí que hemos sido bautizados en un mismo Espíritu. Y en el momento en que tú recibes a Cristo, tú eres bautizado en el Espíritu Santo. No hay otra vez, a no ser que tú pienses que puedes recibir a Jesús cada día, pero eso piensa la gente que no conoce de eso. Cuando salimos a ganar almas, ¿verdad? Dice, usted le ha pedido a Jesús que en su corazón. Sí, yo todos los días lo hago. ¿Eres tú de esos, hermano? Vas con el chamuco, hueles a azufre, la cola te molesta y por eso estás moviendo cuando estás sentado, ¿verdad? El trinche está guardado en tu carro. Amado hermano, el Espíritu Santo te bautiza en el momento que tú le recibes. No hay. Dice, amados hermanos, otro bautismo. Él te bautiza permanentemente. 1 Corintios 13. Pero hay dos, vayamos a Hechos 11:14. Hablando de este punto, Hechos 11:14. Hechos 11:14. Dice aquí en la Biblia, amados hermanos, y Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa.
Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Bueno, el contexto es que llega el apóstol a la casa de esta gente. Y amados hermanos, vamos a leer el contexto, vamos a eso da tiempo. Y entonces él les empieza a evangelizar y dice, cuando él les empieza a hablar la palabra, ellos creen y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Nuevamente dice ahí, miremos el contexto, el 13, que nos contó como el 12 mejor. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar a la casa de unas personas. Fueron también conmigo otros 6 hermanos. Entramos en la casa de un varón. El 13 dice que les contó que habían visto un ángel y que les dijo que le pidieran a Simón Pedro que viniera. 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Y cuando empezó a hablar, ¿qué dice? Recibieron el Espíritu Santo. Amados hermanos, en el momento en que tú crees en Jesús, el Espíritu Santo, quieres decirlo, ¿verdad? Como dice la Escritura, te bautiza permanentemente, no tienes necesidad. Otra vez más de eso. Amados hermanos, el 1 Corintios 6, 19. Acompáñenme a 1 Corintios 6, 19. Es que 1 Corintios 6, ¿verdad? Como les dije, vamos a ver bastante la Biblia. 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19, dice la Escritura. Cuando me encuentran me dicen amén. Amén. 1 Corintios 6, 19. Qué bueno que me dejó agua. Yo creo que le pegó un trago a Alejandro, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? 1 Corintios 6, 19. Dice ahí, amados hermanos, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo con mayúsculas? Dice, el cual tenéis de Dios y que no es tuyo. Amados hermanos, el Espíritu Santo convierte tu cuerpo en su templo permanente. Amados hermanos, por eso es que hablamos, ¿verdad? Con un hermano de que un pastor muy reconocido dijo unas semanas que tatuarse sí era bueno, ¿verdad? Mira, yo oí un buen ejemplo que decía, aquí muchos hermanos se dieron a pintar el templo, ¿verdad? Casi Arturo, pero los demás vimos. ¿Y qué pasaría, hermano, si viene un hermano, ¿verdad? Y agarra un spray de negro, ¿verdad? Y empieza por ahí, aunque ponga el mensaje bíblico, Jesús te ama. Y allá, ahí, ¿verdad? Yo amo a Jesús, ¿verdad? ¿Qué haríamos? ¿Qué harías tú? Peor el que pintó, ¿verdad? Pues a la calle, ¿verdad? Porque está loco, está manchando las paredes de la casa de Dios. Hermano, ¿cómo creemos que tenemos derecho a manchar las paredes del templo del Espíritu Santo? Yo amados hermanos, no importa que, aunque dicen que Éxodo sí, no, amados hermanos, tatuajes, aretes, transformación corporal, hoy en día hasta se ponen, verá, unas pelotas, aquí verá que a menos, verá, parecen elefantes, y después van a la torre, ¿verdad? Aquí en la nariz, así, ¿verdad? Se le mira el foco ahí como elefante. Hermanos, eso es pecado. Amados hermanos, vicios, drogas, cigarro, cerveza, es pecado. No dice la Biblia, literalmente. Pero yo y tú entendemos que, aunque no haya versículos que digan literalmente, no jales ese talco blanco. Como mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y eso va a destruir, ¿verdad?, su templo. Entonces, amados hermanos, eso es pecado. Y con eso nos basta. Amén, hermanos. Amén. Solo que ustedes, ¿verdad? De repente llegó esta tal vez la nariz blanca, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Cuidado ahí, ¿verdad? Entonces, es pecado, hermano. Entonces, el Espíritu Santo vive permanente en ti, unge permanente, te bautiza permanentemente. Amados hermanos, Él convierte tu cuerpo en su templo permanente. Influencia a las personas a hacer la obra de Dios. Influencia a las personas a hacer la obra de Dios. No vamos a leer todos los versículos, te los voy a leer para que tú los oigas. Hechos 8:29 dice, el Espíritu dijo a Felipe, por los hermanos de la clase allá ¿verdad? La clase ya más de los más miembros ya, ¿verdad? Más acabados, ¿verdad? Entonces, leemos la historia de Felipe, ¿verdad? El Espíritu dijo a Felipe, acércate a este carro.
Hechos 13:2 dice la Biblia, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que yo te mostraré. Hechos 16:6-7 dice, atravesando Frigia, Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Pablo dice que 3 veces se le prohíbe por el Espíritu Santo ir a predicar donde él quería. Y ahí es la historia que algunos conocen aparece un varón, dice, de Macedonia, le dijo, ven y ayúdame. Y ahí el Espíritu Santo dijo, sí, ahí lo quiero. A veces, hermano, tú y yo somos bien burros, ¿verdad? Nos ponemos en contra del Espíritu Santo. ¿Sabes? Yo me acuerdo del Salmo, se lo voy a buscar, pero dice, no seáis como el mulo, como el caballo sin entendimiento. ¿Verdad? ¿Cuál? Ayúdenme, hermano. 32:8-9. Esto está bueno, ¿verdad? Porque a veces, hermano, Dios te está diciendo que hagas algo y tú dices, ¿verdad? No quiero, ¿verdad? Rebuna, ¿verdad? Pero reparo, relincha, ¿verdad? Y el Espíritu Santo dice, sírveme, voy a ganar almas. Y ahí se que le echa, no quiero, ¿verdad? Estoy cansado, ¿no? Que vaya otro, ¿verdad? Y ahí tienes tu cara de conciencia, el Espíritu Santo está dentro de ti como una licuadora diciendo, ve. Y tú estás ahí, ¿verdad? Amados hermanos, nos ponemos duros con el Espíritu Santo. Y su tarea, amados hermanos, es amados hermanos, movernos a servir al Señor. Vemos aquí, ¿verdad? En Hechos 16:6, en Hechos 13:2, en Hechos 8:29, que el Espíritu Santo movía a los primeros cristianos a hacer su obra. No nos movía a hacer locuras. 3 versículos en la Biblia, y vamos a hablar de eso. Hablan, amados hermanos, de un don, ¿verdad? Del Espíritu Santo que se llama el hablar en lenguas. Y vamos a ver si nos da tiempo a hablar de eso. Y las 3 veces, amados hermanos, era una señal. A los dones, amados hermanos, especiales, lenguas, profecías, sanidades, se les llama dones de señales. Y lo vamos a ver y clarito tú vas a ver cuál era su papel. Amados hermanos, pero, bueno, la confusión del Espíritu Santo, sí me alcanzó el tiempo, ¿verdad? Hay una gran confusión hoy en día con el Espíritu. Y yo puse Espíritu con minúscula porque no es el Espíritu. Hemos visto que el Espíritu Santo es claro. No hay confusión en él. Dice que es el Espíritu de verdad. Qué bonito, ¿verdad? Cuando es algo bíblico. Pero amados hermanos, el Espíritu Santo es claro, es verdadero, no ayuda. Pero hay otro espíritu que se ha introducido en las iglesias. Tengamos cuidado, cristianos. Cuidado con lo que vemos en la tele. A veces, hermano, no todo lo que vemos en el láser, ¿verdad? A veces, hermano, ¿verdad? Cuidado con lo que oyes. Hay muchos falsos hoy que son muy atractivos. Cash Luna. Ay, qué tan guapo ese hombre. Este otro falso, Guillermo Maldonado, de la iglesia esta, bueno, no sé si es iglesia, ¿verdad? Rey Jesús ahí en la Florida, ¿verdad? Miren, amados hermanos, ustedes pueden meterse a YouTube y ver unas tonterías. Guillermo Maldonado dice que el pecado original de Adán y Eva fue no dar el diezmo. Esos son buenos para sacar la plata, ¿verdad? Y dice, ahí está el pecado original, fue que ellos no dieron el diezmo. Digo yo, ¿verdad? ¿Qué cosa? Y está llena, ¿verdad? Eso es normal, amados hermanos. El mensaje llamativo siempre atrae a las personas, ¿verdad? El mensaje suave atrae a las personas. La iglesia evangélica, entre comillas, más grande de Estados Unidos, ¿verdad? Es una iglesia donde el pastor no cree en el diablo, no cree en hablar. Él dice, yo no voy a mencionar la palabra pecado. Yo no voy a decir infierno, porque son palabras muy feas. Y los hermanitos se me van a asustar. Entonces yo solo les hablo de amor, de amémonos, ¿verdad? Ya aparece Walter Mercado, ¿verdad? Mucho amor, dice, ¿verdad? Y ahí sale el otro, ¿verdad? Y God loves you, ¿verdad? Y todo, y ahí está la gente, ¡ay, qué lindo!, ¿verdad? Es la iglesia más grande de este país ahorita. Y él ha dicho en CNN, ha dicho, yo no voy a hablar del pecado porque
¿verdad? Dice él, ¿verdad? Jesús ya lo venció en la cruz, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Él ya lo venció en la cruz. Y amados hermanos, como sus hijos, amados hermanos, tenemos victoria en él. Pero sabe, Jesús sabía mucho más del pecado que de otros temas, porque él quiere que otros no vayan al infierno. Satanás no quiere que hablen del pecado. Satanás no quiere que hablen de él. El mayor interesado en que no hablen de él es el diablo. Y esa iglesia está llena de un montón de gente que no sabe nada. Así que, amados hermanos, hay una gran confusión. Cuidado, hermanos. Cuidado con todas esas cosas que apelan a nuestra carne. Y, amados hermanos, en la Biblia dice en 1 Timoteo 4:1 que en los últimos tiempos escucharán a espíritus engañadores. A espíritus usa la palabra. Y a doctrinas de demonios. 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Amados hermanos, Ezequiel 13:9 dice, y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. Gálatas 1:9 dice, pero si aún yo o un ángel, dice, del cielo te anuncia otro evangelio contrario al que se te ha dicho, eso es algo, sea anatema, dice Gálatas 1:9, o sea, eso es algo maldito, dice la Biblia, esa es la palabra anatema, ¿verdad? Por eso ojalá que tú no digas anatema a nadie, ¿verdad? Dios si no sabe, ¿verdad? Dice Mateo 24:24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Amados hermanos, hay mucho mal entendimiento respecto al Espíritu Santo. Y yo quiero más, la clave para entender los dones es el libro de Hechos. Vayamos a Hechos. Poquito de tiempo, ahí me hacen ojos, ¿verdad? Me jalan con una cercha si ya está. Vayamos a Hechos en los primeros capítulos, hermanos. La clave para entender los dones del Espíritu Santo está cuando el Espíritu Santo viene permanentemente. Hechos capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver ahí. Bien claro. Este es como la clave, este es como la guía para descubrir el examen. Cuando tú entiendes Corintios, fácil, todo es fácil. ¿Cuándo llegó el día de Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? Una fiesta judía de las 50 semanas, era de siembra, ¿verdad? Aquí no nació la iglesia ya existía. La iglesia tenía un tesorero, ¿verdad? La salió chueco, pero era Judas, ¿verdad? Por eso, oremos por los tesoreros, ¿verdad? Entonces, era el que tenía la bolsa, ¿verdad? Entonces, Jesús tenía ya organizado, Jesús tenía las ordenanzas, Jesús tenía una iglesia, amados hermanos. Él lo llama iglesia antes de aquí. Lo que es Hechos es una confirmación del poder del evangelio, de que se iba a predicar el evangelio. Y dice, fíjate, bueno, versículo 2, y de repente, dice que fue algo que pasó de repente, no fue algo que estaban pidiendo. Danos, manda. No era así, ¿verdad? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Subraya esa última palabra de ahí, donde estaban brincando, saltando, gritando, en éxtasis. Estaban sentados, ¿verdad? Bueno, esas son claves para que tú entiendas cómo es este asunto. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Todavía no ha podido hacer este milagro, pero estoy seguro que algunos están tratando de ver cómo te aparece fuego en la cabeza. Cae oro, dice que caen plumas de ángeles, ¿verdad? Te sale diente de oro de repente, ¿verdad? Si a alguno le sale, dígame, se lo quitamos, ¿verdad? Para pagar las deudas ahí, ¿verdad? Se convierte en agua en vino, ¿verdad? Lo que sí les ha traído problema es los versículos que dicen que tomarán veneno porque todos los que han tomado se han muerto. Los morderán serpiente venenosa, no morirán, y los muerden y se mueren, ¿verdad? Entonces ahí ha habido clavo, pero las que son más o menos han tenido ahí sus problemitas, ¿verdad? Pero esas que son bíblicas no las han podido hacer, ¿verdad? Entonces, amado hermano, dice aquí cada uno de ellos, 4, y fueron todos llenos de la palabra esta mayúscula, el Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ok, hermanos, hablar en lenguas existe, es algo bíblico. Sigamos leyendo. Dice aquí, según el Espíritu con mayúscula, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, les daba que hablasen. Muy bien, ahí está lo que pasó. Ahora viene la explicación. Vivían entonces en Jerusalén judíos, ¿verdad? En primer lugar, pues eran de Jerusalén judíos. Si hubiera sido en México, eran mexicanos, ¿verdad? ¿Verdad? Si hubiera sido en Chilangolandia, chilangos, ¿verdad? Dice, amados hermanos, y varones piadosos. Miren lo que dice, ¿de dónde había? De todas las naciones bajo el cielo. En ese entonces del mundo conocido, ¿verdad? Porque aún no habían conquistado América, ¿verdad? Aunque los mormones dicen que Jesús anduvo aquí predicándole a los indios, ¿verdad? ¿Verdad? Y que se convirtieron y ahí salieron dos tribus, ¿verdad? Los nefitas y los no sé qué otros pititas, ¿verdad? Y ahí se dieron unas tablas de oro, después las fue a encontrar en Nueva York, trajo el libro mormón y se perdieron las tablas de oro. La fue a empeñar, ¿verdad? Y ahí nació el mormonismo, ¿verdad? Hermanos, de verdad, qué fumada, ¿verdad? Pero miles creen eso, miles, ¿verdad? Sigamos leyendo, hermanos. Entonces, y hecho este estruendo, se juntó toda la gente, ¿verdad? Como donde había buen chisme, vamos a parar la oreja, ¿verdad? Tronó algo, truena algo afuera, vamos a ver qué pasó, ¿verdad? Suenan balazos, no salgas, porque ahí viene otro balazo para ti, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Como somos chismosos, se llegó la raza, ¿verdad? Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice, amados hermanos, estaban atónitos y maravillados. Y sí, yo entiendo lo que dice 1 Corintios capítulo 13 y vamos a ir ahí, donde dice lenguas humanas y angélicas. Vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí donde dice que son lenguajes extraños. Pero mira la clave para entender eso. Y dice aquí, estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en jerigonza? ¿Verdad? Rájate, raja la tabla, ¿verdad? Saca la manga larga, ¿verdad? Dice esto, ¿verdad? Dice, en nuestra lengua original en la que hemos nacido, ramos saca la bazooka, decía, ¿verdad? Ramos saca la bazooka, no, ¿verdad? En nuestra lengua en la que hemos nacido, y ahí te da la lista. Partos, no lo vamos a leer, pero ahí está la lista de todos los países. México, Honduras, Chilangolandia, es otro país, ¿verdad? Y todos los países, ¿verdad? El Salvador, Nicaragua, y ahí están todos los países. Frigia, Panfilia, Egipto. Versículo 10, judíos como prosélitos. Versículo 11, cretenses y árabes. Lo dice 3 veces en cada versículo al final, ¿verdad? Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Amados hermanos, esto no era un galimatías extático, es la palabra clínica. Galimatías es hablar, ¿verdad? ¿Verdad? Jerigonza, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, no sé si hay una duda, pero varios versículos dice, les oímos hablar en nuestro idioma. ¿Qué es lo que pasó? Que digamos, estaba Alejandro, que era mexicano, y aquel empezó a hablar en inglés. Y entró hermano Walker y dijo, ¿y este Alejandro? ¿Y no que no puede hablar inglés? Pues? Y solo me canta coritos en español, ¿verdad? Y aquel estaba bla, 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 hablando en inglés. Y estaba otro lado ahí hablando en portugués, ¿verdad? Porque venía del río, ¿verdad? Venía de la Olimpiada, ¿verdad? Y amados hermanos, y habían ahí brasileños. Y ellos dijeron, hey, pero si este loco es, ¿verdad? Es catracho, ¿verdad? Y está hablando portugués, era finto, ¿verdad? ¿Verdad? Y amados hermanos, y le oían en su propio idioma. Y estaba ahí otro hermano, ¿verdad? Y había tal vez gente de Alemania, ¿verdad? Que el alemán es bien pesado, ¿verdad? Y estaba tal vez ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Salchicha Frankfurt y todo eso decía, ¿verdad? Y amados hermanos, y esto lo entendía. Estaba otro tal vez ahí, ¿verdad? Un chapín, ¿verdad? Paisano, ¿verdad? Y amados hermanos, y tal vez estaba hablando en árabe, ¿verdad?
salami, salchichón, ahí está hablando. ¿Verdad? Y había gente de Arabia y le entendía. Amados hermanos, no eran. Entonces, con esta muestra, cualquier versículo de lenguas puede ser entendido y explicado sin ningún problema. A ver, brevemente, vayamos a Corintios, vayamos a 1 Corintios. Ese breve es mentira, ¿verdad? Brevemente, dice, ¿verdad? Ya, hermano. Pero vayamos a 1 Corintios. Es jocoso esto, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? De 12, 13 y 14. 1 Corintios 12, 13 y 14. No lo vamos a leer todos. Los líderes tienen ahí una explicación completa. Si tú la quieres, te la podemos dar por una módica cuota. No, ¿verdad? 1 Corintios, veamos el menos claro. El 12 habla de los dones. El 13 habla del amor. El 14 habla específicamente de esto, ¿verdad? Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La palabra profetizar, amados hermanos, es una palabra griega que significa literalmente hablar adelante o predicar. Amados hermanos, el oficio de ver el futuro del profeta terminó, amados hermanos, y vamos a ver el versículo aquí, está antes, ahí está está ahí en el 1 Corintios 12, está 1 Corintios 13, ¿verdad? Porque es que ya el oficio de la profecía, 1 Corintios 13, veamos ahí el 8, ¿verdad? El amor nunca deja de ser, pero las profecías, ¿por qué? Pero si está bonito que yo diga, ¿verdad? La profecía se acabará, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. 3 cosas menciona nada más. 3 dones temporales dados a la iglesia para que los judíos creyeran. Pero ¿por qué dice, hermano, usted que los judíos? Amados hermanos, porque la Biblia dice que los judíos, como Dios los acostumbró a las señales, ellos pedían señales. Eso está, amados hermanos, ¿verdad? Ahí está, no, solo quieres apuntarlo, 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos, 1 Corintios 1:22, piden señales. Dios los acostumbró a que el fuego cayera del cielo, a que hiciera esto, y ellos querían seguir viendo señales. Entonces 1 Corintios 13 dice, amados hermanos, menciona estos tres dones temporales, dice. Amados hermanos, dice el 8, las profecías acabarán, cerrarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte, mira la explicación, el contexto. ¿Por qué? Porque es que antes en parte conocíamos. No teníamos la total revelación de Dios. Sigue leyendo, dice ahí. Amados hermanos, en parte profetizaban. Ven, los profetas del Antiguo Testamento hablaban de la iglesia, no sabían qué era. Hablaban de Jesús, no sabían quién era. En parte lo hacían. Entonces, amados hermanos, dice aquí, dice, amados hermanos, más, versículo 10, más cuando venga lo perfecto, se va a acabar lo que es en parte. Ya no va a ser yo no sé. Entonces, hermano, 2 cosas nos muestran cuando vino lo perfecto. La compilación del canon de la Biblia y la venida de Jesucristo. Cuando venga lo perfecto, entonces ya lo que es en parte se acabará. ¿Por qué la profecía no era necesaria? En el sentido antiguo testamentario de ver el futuro. Porque ahora tenías tú, dice el libro de Hebreos, amado hermano, en el capítulo, se lo doy cuando termine. Dice Hebreos, tenemos ahora la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en escuchar, que alumbra, dice, como una antorcha. Tú tienes ahora profecía aquí. Por eso se iba a acabar eso. Porque en parte estos brothers hablaban. En parte conocían. Pero cuando vieron lo perfecto, amados hermanos, eso se acabó. Y amados hermanos, ya no necesitábamos más de eso. Amados hermanos, era claro, amados hermanos, que el canon había sido sellado. Y claro, era una advertencia al final, amados hermanos, de la Biblia, donde dice que, amados hermanos, cualquiera que añade o que quite cosas va a ser castigado con las plagas, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, bueno, dice aquí entonces, cuando yo era niño, versículo 11, hablaba como niño,
Pensaba como niño, jugaba conmigo, ¿verdad? ¿Verdad? Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué significa ser un niño? Ser malcriado, ser inconstante. ¿Verdad? Los que tenemos niños, Pablito, recoger los platos. Ay, sí, recoger tus zapatos. ¿Verdad? Amados hermanos, Dios quiere personas estables, personas maduras. Deja de ser un niño. Deja ya de echarle la culpa a tus padres, a la sociedad, al presidente, ¿verdad? Dice uno aquí, ay, que la culpa la tiene el presidente de Guatemala y estamos viendo aquí en Estados Unidos. Amados hermanos, deja de ser un niño. Sé ya un adulto. Dice, amados hermanos, ahora vemos por espejo, pero, ¿verdad? Oscuramente, entonces veremos cara a cara. Pero bueno, vemos aquí entonces que estos tres dones iban a cesar. Veamos adelante ahí en 1 Corintios 12, 28. La lista de dones que da el apóstol Pablo. 1 Corintios 12, 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles. ¿Qué es un apóstol? La palabra significa un enviado, un misionero es un apóstol. Hoy en día apóstoles sí, no los falsos, ¿verdad? Porque para ser un apóstol verdadero había que haber visto a Jesús literalmente. Entonces, apóstol es un enviado, profeta es alguien que predica, maestro es alguien que enseña, o hoy en día hay en la iglesia. Luego dice, los que hacen milagros y los que sanan. Dios sigue haciendo eso en la iglesia. Luego dice, los que ayudan y los judas, pero los que administran. Y de último, los que tienen don de lenguas. Pero amados hermanos, otra vez, entendiendo las lenguas como lenguajes, como idiomas. O sea, Dios dice, amados hermanos, y sigue leyendo lo que dice aquí, tiene todos dones, hacen todos sanidades. Dice, amados hermanos, mira, otra cosa de la sanidad, te voy a decir algo. Todas las sanidades del Nuevo Testamento fueron hechas en incrédulos. Todas las sanidades, no es que hacíamos culto de sanidades y venía solo la iglesia. Todas las sanidades que están en el Nuevo Testamento fueron hechas a gente sin fe. Diferente a lo que es ahora, ¿verdad? Entonces, amado hermano, hoy en día es un desastre, al revés de la cosa, ¿verdad? Y amados hermanos, dice aquí, sigue leyendo ahí el versículo 29, los maestros hacen todos milagros, tienen todos don de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos, porque la clave para hablar en lenguas es que haya interpretación. Dice el 31, procurad pues los primeros, los dones mejores, yo os muestro un camino más excelente. Por eso te das cuenta que en la última lista solito dejaron el hablar idiomas. Después aquí dice el profetizar, como ver el futuro, el hablar en otros idiomas y la ciencia. ¿Qué es ese don de ciencia? Es la capacidad sobrenatural que Dios ponía en personas de saber cosas extraordinarias. Un ejemplo, el sabio Salomón, ¿verdad? Dice que Dios le dio a él sabiduría como nadie sobre la tierra. Amados hermanos, eso ya no va a ocurrir. O sea, tú te puedes venir de rodillas desde las trailas si quieres de aquí a la iglesia diciéndole, Señor, dame sabiduría como Salomón. ¿Y sabes qué te va a decir Dios? Te va a decir, mijito, ya te he dado toda la sabiduría de Salomón y más, aquí está. ¡Ábrela! ¿Sabes por qué Dios ya no va a dar ciencia como lo hacía en el Antiguo Testamento? Porque Él ya te la dio. Y la tienes ahí tirada en la casa, abajo la cama, ahí con la cucaracha, entre los calcetines chucos, ¿verdad? Y tú dices, ¿por qué será que me equivoco tanto en la vida? Hermano, quiero hablar con usted, aconseje. Meto la pata cada rato, ¿verdad? Compro carros y los abro no tienen motor, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Que hay que comprar una Biblia de esas grandotas, ¿verdad? Nadie le pone la cabeza y ¡pam! ¿Verdad? Porque aquí está toda la sabiduría que tú y yo necesitamos. Por eso es que ese don ya no era necesario. Te das cuenta que con la terminación de la Biblia teníamos todo lo que necesitamos, toda la profecía, toda la ciencia. Amados hermanos, entonces terminemos ahí en primera de Corintios 14 y es cada capítulo, no lo vamos a ver, pero solamente
importantes. Dice, amados hermanos, el versículo 2, porque el que habla en idiomas no habla a los hombres, claro. Porque aquel está hablando en árabe, y aquel está hablando en zapoteco, ¿verdad? Taca, no sé, ¿verdad? Pero eran idiomas entendibles. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende. ¿Por qué nadie le entiende? Porque necesita un intérprete. Dice, amados hermanos, aunque por el Espíritu habla misterio. La palabra misterio, amados hermanos, misterión, en el número Strong 3466, dice, fíjate, dice, no algo inentendible, sino algo que puede ser entendido mediante interpretación. Eso significa la palabra misterio. No algo desconocido, sino algo que puede ser entendido mediante un intérprete. Y se aclara todo mágicamente cuando tú lees este versículo de esa forma. Sigamos dándole ahí, dice, pero el que profetiza habla a los hombres, sí, el que predica habla a los hombres, exhortación. El que habla en idioma extraño, a sí mismo se edifica. Pero el que predica edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en idiomas, pero más que predicaran. Dice, porque mayor es el que predica que el que habla en idiomas, a no ser que ¿qué? Invitamos aquí a predicar a un hermano americano, y si no hay quien interprete, tal vez solo los más pilas, ¿verdad? Hemos tenido algún pastor que de repente ha venido a predicar y algo le cachamos, ¿verdad? A veces yo le traduzco, el hermano pastor también, ¿verdad? A veces nos va un poquito la traducción, ¿verdad? Luego habla muy rápido. Pero dice, amados hermanos, aquí, entonces, con la clave de Hechos, esto es fácil, es easy cake, pan comido, ¿verdad? Sigamos dándole duro ahí. Dice, amados hermanos, dice, si yo voy, dice, ahora pues hermanos, si yo voy con ustedes hablando en idiomas, ¿de qué te aprovecha? Que le venga a Chilango a hablar en portugués, ¿verdad? Que aquel me esté viendo así, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Cuando estuvimos en una reunión con el pastor la semana pasada, el director de Misiones Mundiales, él estuvo en Portugal y hubo un ratito que nos habló en portugués, ¿verdad? ¡Qué bonito! Le entendíamos un poquito, ¿verdad? Porque es muy parecido, es de la misma línea, ¿verdad? De los lenguajes romances, pero qué bonito, cómo me gustó, ¿verdad? El escuchar, hablar en portugués, ¿verdad? Pero hablamos inglés, hablamos español, él hablaba portugués a veces habla inglés. Vean, eso era un culto de lenguas, esa onda ahí, ¿verdad? Pero ¿sabes qué era lo bonito? Que todos entendíamos. De verdad que sí, eso era un culto de lenguas ahí, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, dice, si yo voy a ustedes, bueno, el 8, ciertamente, eso el 7 es como darle la cabeza, cabezón, las cosas inanimadas que producen sonidos, salten hasta el 9, así también ustedes, si por el idioma no das palabra, bien comprensible. La clave de los idiomas es que haya intérprete. ¿Cómo se entenderá lo que decís? O estás hablando al aire, Rambo saca la bazooka, ¿verdad? Saca la manga larga. Entonces, y fíjate, cómo el apóstol Pablo está hablando de idiomas. Mira lo que dice el versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno. O el apóstol Pablo estaba loco, o la Biblia se equivoca, o nosotros estamos interpretándola bien, y esto está bien claro, ¿verdad? Dice, amados hermanos, ninguno carece, amados hermanos, ninguno carece de significado. Si yo ignoro, dice el versículo 11, el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. O sea, no le va a parar bola como el hermano que da los chicles allá afuera, ¿verdad? Solo más o menos los que las speak in English, ¿verdad? Llegan, brother. Los demás pasan y no le hablo porque no pico, ¿verdad? Va a McDonald's, quiere un strawberry shake y le da café negro, ¿verdad? Entonces, por eso eso es lo que dice aquí. O sea, si yo no entiendo lo que me dice, no te voy a hablar. Compadre, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, terminemos el capítulo ahí. Dice, amados hermanos, en el versículo 38. Y otra cosa también. Mira, algunas cosas que da el hablar en lenguas para terminar. Versículo 27. Cuando se hablaba en idiomas, tenían que ser 3 solamente y por turno. Hoy en día miles, cientos, ¿verdad? Todo, rájale, ¿verdad? Dice ahí, si alguno habla en idioma extraño, esto sea 2 o a lo más 3, y por turno,
Y no podía ser locura, ¿verdad? Tenía que haber un traductor, ¿verdad? Dice, amados hermanos, y si no hay traductor, cállese el pico. Dice ahí, ¿verdad? Vaya a hablarle a su casa. No, pero es que en la casa no, porque ahí nadie me mira. Los chileros en la iglesia. Dice, amados hermanos, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Verdad? Ahora aquí la profecía 30-31. Dice 32, los espíritus de los profetas no sujetos a los profetas. 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Cómo? ¿Sabes dónde no hay confusión? En las iglesias de los santos. En las verdaderas iglesias no hay confusión. Y otra cosa de las lenguas, hermanos, es que no podían hablar las mujeres lenguas. No podían, hermanos. Mira lo que dice aquí el 34. Vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar. Está hablando específicamente de la ley. Sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en su casa al marido. Pero es que el marido no sabe, ¿verdad? Pobre, la hermana, ¿verdad? ¿Quién era Sansón? Dice, el que abrió el mar rojo, ¿verdad? Dice, amados hermanos, ¿verdad? Entonces, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No podían hablar lengua las mujeres. Y hoy en día son las que más hablan. Dice, amados hermanos, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree predicador o espiritual, reconozca lo que escribo. Son mandamientos del Señor. Pero el que quiere ignorar, ignore. Así que, hermanos, procurad predicar. No impidáis el hablar en idiomas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, cuando tú tomas la clave de Hechos y lo aplicas a cualquier versículo, bien fácil. No hay ningún problema. La Biblia, como aprendemos en el seminario, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, estos dones, ¿verdad? Estas manifestaciones tenían su explicación, eran idiomas entendibles que hablaban como una señal. ¿Sabes qué es lo que pasa el día de Pentecostés? Era una señal de que el evangelio iba a ser predicado en todo el mundo. El problema con Corintios es que era un desastre, era la iglesia más carnal del Nuevo Testamento. Y por eso Pablo les dice, desde el versículo 12, él está hablando de ese tema de la lengua. El 12 habla, el 13 habla del amor, pero también de los idiomas. El 14 les da solo un capítulo completo solo a eso. Porque ellos habían caído en lo que la iglesia moderna ha caído. Entonces, amados hermanos, el Espíritu es Dios. El Espíritu quiere hablar lo que Jesús dice y no lo que otros dicen. No hoy lo que las personas enseñan, hermano. Gloria a Dios que podemos hablar y abrir la Biblia y entender claramente lo que dice la Escritura. Amados hermanos, ahora, como hablábamos al principio, la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Cómo estás tú viviendo tu vida? ¿Cómo estás tú obedeciendo al Espíritu Santo? Nuevamente, ¿verdad? Como poníamos el ejemplo del burro. ¿Estás tú rebuznando al Espíritu Santo? Tal vez, amado hermano, hace años que el Señor te está llamando al ministerio. Y tú dices, no. Es que no estoy listo. Es que no estoy preparado. Es que me falta todavía 10 años de estudio. Y el Señor viene el otro año. Y cuando tú llegas al cielo, en lugar de darte una corona, te va a dar, hermano, la escoba para barrer. Y te va a poner a barrer el cielo que es infinito. Así que, amado hermano, tú no puedes, amado hermano, decirle que no a ese ser, a ese Dios que está en ti, que se llama Espíritu Santo, amado hermano, que te está moviendo a hacer algo. Porque sí, el Espíritu Santo mueve a los cristianos a hacer algo, pero no lo cumple. El Espíritu Santo te va a mover a hacer la obra de Dios. Hermana, tal vez tu esposo sale a evangelizar el día de célula y tú estás con el paraguas esperándolo. Ya venís tarde, ¿verdad? Te voy a... ¿verdad? Y aquel pobre no solo nadie le abrió la puerta, sino en la casa lo barejonea. Tal vez Dios te está hablando diciendo, hija, tienes que apoyar a tu esposo. Hermana, tu papel es apoyar, orar por tu esposo. No ser carga, no ser Jezabel.
¿Quién sabe, hermana, si el Espíritu Santo te ha estado hablando y tú has estado dura en tu corazón? Diciendo, nah, yo lo quiero para mí sola. Yo no lo voy a compartir. Hermano, tal vez el Señor te está llamando a ser maestro de escuela dominical. Algunos los llama a hacer limpieza cuando les toca la célula, no bien. Y ahí te quedan en casa, pero rebundando nada más, ¿verdad? Viene la célula, a veces solo el líder viene. Yo he estado a veces cuando solo está el líder aquí barriendo, limpiando, y toda la célula está en la casa viendo la tele. Ojalá, hermano, que el Espíritu Santo te haga sentir mal. Si es que eres algo, si tú te has quedado en casa sin sentirte mal, tú vas al infierno. Porque el Espíritu Santo te hace sentirte mal. El Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo. Si cuando se sale a ganar almas, si cuando el día dice, hermanos, apoyen, hagamos esto, tú dentro de ti dices, hay que lo hagan ellos. Hermano, hermana, tú no eres sano. El Espíritu no está. El Espíritu Santo te mueve a hacer la obra de Dios. ¿Cómo está, hermano, tu obediencia al Espíritu Santo? ¿Estás siendo un hombre obediente? ¿Estás siendo una mujer obediente? ¿Estás siendo una esposa que apoya a tu esposo o eres piedra de tropiezo? Hermano, ¿estás siendo un líder en tu casa? O tal vez tu esposa tiene que lidiar porque tú no tienes los pantalones, ¿verdad? Te preguntan tus hijos, papi, ¿quién sacó a los israelitas de Egipto? Mi hijo, pues acuérdate que fue Josué. Hijo, acuérdate que fue Sansón, ¿verdad? Y no estás siendo el líder espiritual de tu casa. Estás resistiéndote a la influencia del Espíritu Santo. Si es que hay una influencia. Si no la hay, hermano, tal vez tú necesitas recibir a Cristo. Hermano, si tú estás cediendo a las tentaciones bien fácil. Tú estás diciendo, ahorita cuando hay calor, no, hermano, pero sí. ¿Qué hermano, verdad? Ahí no estás entre hermanos, ¿verdad? Tú estás diciendo, no, pues si una no es ninguna. 2 es la mitad, 3 es una, ¿verdad? Y yo me quiero tomar 2, ¿verdad? Solo para la calor, ¿verdad? Con el limón se corta, ¿verdad? Se le corta el efecto, ¿verdad? Hermano, y si tú no te sientes mal, hermano, que te amo con todo mi corazón y Dios Jesucristo te ama, Él quiere que tú seas salvo. Él quiere que dejes de jugar con tu vida. El Espíritu Santo quiere sellarte y morar en ti. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar.